Bien, buenas noches. Ahora sí vamos entonces, lista la grabación. Vamos a dar inicio al tema de esta noche, que como todos sabemos, nos proponemos dos cosas, que es la misma propuesta que el espiritismo nos trae. ¿Cuáles son esas dos cosas? Pues empecemos preguntando desde ya, porque esto es un estudio. ¿Cuáles son los objetivos? Ojalá me respondan no los que son trabajadores. Los objetivos de la doctrina espírita. Progreso moral. El progreso moral. ¿Qué más? Elkin. La evolución también, evolucionamos, Martica. Allí. Conocimiento. Por acá, Rodolfo. ¿No? El amor. El amor. Los objetivos de la doctrina espírita son dos: esclarecer y consolar. Por eso fue que Jesús nos ofreció el Consolador, ¿sí? Y este es el compromiso, el cumplimiento mejor de su promesa: esclarecer y consolar. Y hoy, como dijo mi presentador, nuestro querido Leonardo, vamos a hablar de las ocupaciones y misiones de los espíritus, ¿sí? Particularmente la pregunta 567 a 571, ¿de acuerdo? Los espíritus, ¿será que nos hablan al oído, nos hablan a la mente, al pensamiento? Vamos a retomar algo del libro de los espíritus, preguntas por las que ya todos ustedes pasaron, que todos se las saben y que van a responder todos, ¿sí? Entonces, vamos con la pregunta 459 del libro de los espíritus. ¿Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Pregunta Kardec. ¿Ah? Más de lo que nosotros creemos. Bueno, ya ese es otro nivel, saberse el libro de los espíritus de memoria, ¿cierto? Y efectivamente ellos dicen: en ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. ¿Sí? Si nosotros le diéramos el valor le diéramos el valor a esas palabras que están resaltadas, que influyen tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. Yo pregunto, ¿eso ocurre porque nosotros los invocamos? ¿No? ¿Por qué ocurre entonces? Pero no sé quién dijo nada. A ver, ¿qué le dice? Sintonía. Por sintonía. Gracias, Sandrita. Tenemos nuestro guía espiritual. Tenemos nuestro guía espiritual, ¿sí? ¿Sí? O sea que nosotros, de todas maneras, vamos a estar siendo influenciados por los espíritus. Ahí hablan de los espíritus en general. Como dijo Leo, pues los guías espirituales, pero no solamente ellos, ¿sí? Y van a los pensamientos y a las acciones. Alguien dijo sintonía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros podremos sintonizar con todos los espíritus? ¿O con ciertos espíritus? Sí, perdón, Guillermo. Levantemos la mano y fluye más. De acuerdo a nuestro grado de evolución. Efectivamente. Sandrita, ahora sí. Efectivamente. Eso está enmarcado dentro del grado evolutivo que cada uno de nosotros tiene. Entonces nosotros podemos sintonizar con espíritus que no nos quieren bien, espíritus inferiores, espíritus burlones, o podemos sintonizar con espíritus más evolucionados, ¿cierto, Norita? Bien, entonces, ahí dicen los espíritus superiores, la influencia es mayor de lo que creéis. Y
pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. O sea que los espíritus de alguna manera nos inducen a nosotros a muchos pensamientos y por ende acciones. ¿Ya? Por tal razón nosotros tenemos que vivir muy vigilantes acerca del tipo de pensamiento que fluye de mí. Y continúa Kardec preguntando, además de nuestros propios pensamientos, ¿tenemos otros que nos son sugeridos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que sí? Tenemos otros que no son sugeridos. Ellos dicen, vuestra alma es un espíritu que piensa. Eso lo tenemos claro. No ignoráis que muchos pensamientos se os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios esos pensamientos sobre una misma cosa. A todos nos ha ocurrido que no sé qué hacer, si esto, lo otro, y entramos en esa dicotomía, en esa incertidumbre, ¿verdad? Pues bien, los hay siempre vuestros y nuestros. Está hablando de un espíritu, entonces los pensamientos nuestros y los de ellos, ¿sí? Eso os genera incertidumbre porque tenéis en vosotros dos ideas que se combaten mutuamente. ¿Sí? Ustedes han visto de pronto esas figuritas o como memes que dibujan aquí sobre el hombro de una persona un angelito y acá un diablito. Y ahí están las ideas, ¿sí?, de los que verdaderamente quieren ayudarnos y otros que pueda que no quieran hacernos daño, pero que son burlones. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger? ¿Cómo hacemos para escoger de estos pensamientos de uno y de otro tipo? ¿Sí, Ricardo? Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Uno sabe. Pensamientos malos y buenos. Excelente, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, pero ¿cómo más podemos nosotros escoger, seleccionar un buen pensamiento? Es decir, escoger la corriente que es, Cleide. Cuando puedo reflexionar sobre las consecuencias de lo que voy a hacer. ¿Qué va a pasar con esto si lo hago? ¿Verdad? Y Ricardo dijo algo muy cierto, ¿sí? Nosotros tenemos conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, pero resulta que en nosotros hay tendencias. ¿Sí? Yo puedo saber que cierto vicio no es bueno, pero yo tengo una tendencia muy marcada hacia ese vicio. Yo puedo saber que tener rencor a alguien no es bueno, pero es que la que me hizo es imperdonable. Y entonces terminamos dejándonos arrastrar por esas tendencias ancestrales del pasado. Entonces se requiere que para poder decir no está mal y me gustaría pero no debo hacerlo, voluntad, autoconocimiento, pasarlo a través del tamiz de la razón, oración para nosotros. Martica que levantó la mano. Como dice mi cuñado, preguntarse, ¿Jesús haría eso? Excelente. Esa es la gran pregunta que hemos mencionado y que nosotros deberíamos hacernos a cada instante. ¿Jesús haría esto que yo voy a hacer? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Verdad? Todo lo que dijeron, vale. Eso es supremamente importante. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo hago, y Kardec lo hizo, para diferenciar un pensamiento de otro, ¿sí? Y él dice, ¿de qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? ¿Cómo podemos distinguir? ¿A alguien le gustaría poder saber cómo distinguir un pensamiento propio de uno que nos está siendo sugerido? ¿Cierto? Claro que sí. Y los espíritus superiores responden, cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. Algunos dicen, ay, se me prendió el bombillo, ya sé, ¿sí? Es como una voz que os habla. ¿Podremos nosotros llevando una vida acelerada,
corriendo a toda hora, que el trabajo, que esto, que lo otro, tener forma de poder entrar a discernir sobre los pensamientos. No. Terminamos obrando más impulsivamente, ¿verdad? Y agregan, vuestros propios pensamientos son por lo general los que se os ocurren primero. Ante una circunstancia, generalmente nuestros propios pensamientos son los que surgen primero. Por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros y con frecuencia es útil no saberlo. Pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. ¿Cierto? Entonces, aunque pudiéramos tener mayor certeza de cuál pensamiento es el nuestro y cuál no, no nos sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sirve? A ver, vamos a terminar cómo. Si yo tuviera la forma de cada vez estar confirmando que este pensamiento es el sugerido y no el mío. Dando la responsabilidad a los espíritus. Sí, Marielita iba a decir algo. ¿No? Sí, terminaría uno también como dependiendo. Condicionado, dependiendo. Efectivamente, ¿sí? No utilizaría correctamente su libre albedrío, utilizaría simplicidad. Es correcto, nuestro libre albedrío se opacaría porque siempre estamos esperando. Ahora, hay gente que le ocurre eso. Y no solamente esperando qué nos dicen los espíritus, sino qué nos dicen las personas que están a nuestro lado. Es correcto. ¿Sabe a quiénes son los que les ocurre eso? Esos que alguna vez fueron a que le leyeran las cartas o la bola de cristal, ¿sí? Y porque el señor al que fueron a consultar no los conocía y terminó diciéndoles su nombre y cuántos hijos tenía y cómo se llama la esposa. Digo, eso es, mejor dicho, buenísimo. Y la persona se condiciona y de ahí en adelante cada vez que tiene que tomar una decisión importante, un negocio o algo así, va primero a consultar allá al del chocolate. ¿Sí, el del chocolate o es café? Bueno, ¿sí? Las dos cosas. Va a consultar primero. Entonces, si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. ¿Ven? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que instituir en nuestros corazones, tatuar en nuestro ser el bien. Desde que yo siempre esté buscando hacer el bien, yo voy a la fija. ¿De acuerdo? Ahora, vamos entrando entonces respecto al tema de hoy en la pregunta 547. Kardec 67. Kardec pregunta: ¿los espíritus se inmiscuyen a veces en nuestras ocupaciones y en nuestros placeres? Por lo que hemos venido diciendo, ¿cierto que sí? Entonces ellos responden: los espíritus vulgares, como tú dices, sí. Permanecen sin cesar alrededor vuestro y toman parte en lo que hacéis, a veces de manera muy activa, según su naturaleza, según la clase de espíritu. Eso es necesario para impulsar a los hombres en los diferentes caminos de la vida y estimular o moderar sus pasiones. A propósito de eso, les comparto una conversación que tuve hoy en la mañana telefónicamente con un hombre de otra ciudad. Incluso asistió al Congreso Nacional en noviembre, aquí en Bucaramanga. Y me decía: don Emiro, estoy en una situación, yo tengo una novia, yo la quiero mucho, nos amamos y todo, pero pues ella no es espírita, pero ella tiene mediunidad, ella tiene facultades mediúnicas, ¿sí? Pero hacen cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Eso fue por el chat. Le dije: hermano, necesitamos hablar. Entonces ahí fue cuando lo llamé y pudimos hablar. Y resulta que, buenas noches, resulta que me dice él que una de las cosas que ocurre es que ese espíritu que se comunica con ella le dice que para desarrollar la tolerancia tienen que ponerse una piedra sobre el pie y caminar para tolerar, para aprender a tolerar. ¿Sí?
Dile, pero es que nosotros lo que estamos buscando tolerar no es nada físico, sino a nuestros semejantes, a sus equivocaciones, como nosotros queremos también que toleren las nuestras. ¿Sí? Y por el estilo, para no extenderme, me habló de otras cosas que yo dije, absurdo, absurdo. ¿Sí? Entonces, y estaba triste porque ella le había devuelto el anillo, ya que se iban a casar, pero ella le está exigiendo que ella no. Y le dio a leer literatura espírita y la empezó a leer, dijo, eso es incompleto. Dice que la doctrina espírita es incompleta. No la ha estudiado, no la ha leído bien, pero unos desmanes, unas cosas tremendas. ¿Sí, Sandrita? ¿Cómo conocer cuando un espíritu, lugar o inferior se influye sobre todo en nuestra vida? ¿Cómo conocer? Buena pregunta. Y vamos a verlo ahora, ¿sí? Pero antes de llegar allá, donde vamos a ver eso, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dijo alguien sobre Jesús haría esto. ¿Cómo obraría? Dijo Martica, ¿cómo obraría Jesús en esto? ¿Sí? Entonces, ellos influyen en nosotros. Y obviamente si influyen en nosotros es porque nos dejan un pensamiento para un proceder. Y ahí es cuando yo digo, bueno, este proceder es correcto, está acorde con las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Ahí está la primera medición que nosotros debemos hacer. Sí, Clayder. Me parece que la pregunta de Sandrita también se relaciona con la respuesta anterior, de que no tiene mucha utilidad saber si influye o no influye, si es mío o es el espíritu el que se está enrolando, sino más bien de cómo voy a actuar yo, qué decisión voy a tomar. Sí, en la pregunta anterior lo que se dice es que el primer pensamiento que surge es el nuestro y el otro es el sugerido. Pero obviamente sí estamos llamados a analizar, a discernir sobre cuál pensamiento es el correcto, ¿verdad? Bien, siguiendo adelante. Los espíritus que deben cumplir misiones, ¿lo hacen en el estado errante o en el de encarnación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Las misiones las cumplimos cuando estamos encarnados como nosotros aquí o cuando estamos desencarnados? En ambas circunstancias, ¿verdad? Estando en el vestido físico, carnal, fisiológico, y estando en el mundo espiritual. Y los espíritus dicen, pueden cumplirla en ambos estados, como ustedes dicen. Para algunos espíritus errantes, las misiones son una gran ocupación. ¿Cuáles son los espíritus errantes? ¿Esos que andan por ahí? ¿O cómo? ¿Cuáles son los espíritus errantes? Los que no están encarnados. Los que no están encarnados, los que se encuentran en el mundo espiritual, los que están desencarnados. ¿Sí? Entonces, es claro, ambos estados. ¿Sí? Y para algunos espíritus que están desencarnados, las misiones son una gran ocupación. ¿Sí? Siguiendo adelante con la siguiente pregunta, dice, ¿en qué consisten las misiones que se pueden encomendar a los espíritus errantes? ¿Cuáles creen ustedes que son las misiones que pueden tener los espíritus desencarnados? Hay muchas. Sí, Guillermo. Ayudar a los que están en la dimensión norte. Esa puede ser una. ¿Por acá alguien iba a hablar? Ya, ¿Sí? ya. Guiar puede ser otra misión también. ¿Sí? Solo que para guiar, ¿cómo tenemos que ser nosotros respecto al que vamos a guiar? Superiores. Superiores. No espíritus superiores, pero tenemos que tener más evolución. Un grado mayor, ¿verdad? Esas son algunas misiones. ¿Y qué dicen los espíritus? Son tan variadas que sería imposible describirlas. ¿Sí? Además, hay algunas que vosotros no comprendéis. ¿Sí? No podemos comprender. Los espíritus ejecutan la voluntad de Dios y vosotros no podéis penetrar todos sus designios. Entonces pasan infinidad de cosas que solo Dios sabe. ¿Sí? La otra vez, cuando preparaba una conferencia sobre la influencia de los espíritus en la naturaleza, leía sobre cómo digamos, Jesús, los espíritus más superiores,
hacían lo necesario para crear islas en el mar. ¿Sí? Como los corales y todos los elementos necesarios se van reuniendo en el fondo del mar y van creando una isla. ¿Sí? Y están cumpliendo una misión. ¿Ya? Entonces, estos espíritus superiores, según el cielo y el infierno, en el ítem 12 del capítulo 3, ¿sí? Parece que le negaron tinta y esa, ¿sí? Hay algo muy bonito que dice: los espíritus puros son los mesías o mensajeros de Dios que transmiten y ejecutan su voluntad. Llevan a cabo las misiones de importancia, presiden la formación de los mundos y la armonía general del universo. Tarea gloriosa confiada solo a quienes alcanzaron la perfección. Los espíritus del orden más elevado son los únicos que participan de los secretos de Dios porque se inspiran en su pensamiento y son sus representantes directos. Nos falta mucho para llegar allá, pero debe ser algo hermoso cuando lo alcancemos, porque todos lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, Jesús no es el único Cristo. Jesús, Dios tiene muchos Cristos. Que en sí la palabra Cristo son seres que han llegado a un nivel que se convierten en ministros de Dios. Jesús es el Cristo de Dios en la tierra, que como sabemos guía los designios no solo del planeta Tierra, sino de nuestro sistema solar. Imagínense el grado de evolución. Y Emmanuel, el sabio espíritu Emmanuel, nos cuenta en el libro Camino de la Luz que Jesús estuvo en la formación del planeta Tierra. Entonces, si a uno le cuesta hacer una bola de plastilina, ¿cómo será la formación de un mundo? ¿Cierto? Pero es hermoso de todo lo que ellos pueden lograr y que Dios pone no solamente a su alcance, está a nuestro alcance. Siguiendo adelante, los espíritus comprenden siempre los designios que están encargados de ejecutar. ¿Sí? Les confía la misión si los consideran que están preparados. Pero hay algunas misiones como las que tú describías que ellos no las alcanzan a comprender a todos los procesos del mal. Bueno, creo que decías que no alcanzan a comprender, ¿cierto? ¿Qué dicen los espíritus? No. Algunos son instrumentos ciegos, otros en cambio saben muy bien con qué fin actúan. Y cuando hablaba de la formación de las islas, ¿sí? Y en muchísimos aspectos, sobre todo en la naturaleza, se hacen cosas que no se saben con qué fin. ¿Sí? Pasa como ese albañil que le preguntan: oiga, ¿usted qué está construyendo? ¿Qué están construyendo aquí? Y dijo: no, yo no sé, a mí me dijeron que construyera una pared aquí. Y resulta que va a ser una catedral, que va a ser un edificio, etc. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante también tenerlo claro en el tema de las... Y además porque también para ciertas ocupaciones se utilizan espíritus que están más cercanos a la materia y no tienen la condición de entender qué van a hacer, pero por su cercanía a la materia lo hacen. Eso es muy cierto y es importante tenerlo presente, ¿sí? Nosotros, sin demeritar ningún trabajo, ninguna labor, no vamos a buscar para descargar un camión, ¿sí? Seguramente un profesor de una universidad, ¿cierto? O una abuelita. Vamos a buscar los que son denominados coteros, unas personas que fuerza física y experiencia y todo para poder descargar el camión. Cada cual en lo suyo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿solo los espíritus elevados cumplen misiones?
Sí, no solamente ellos dicen, la importancia de las misiones depende de las capacidades y de la elevación del espíritu. El mensajero que lleva un despacho también cumple una misión, pero no es la misión de un general. ¿Sí? O sea que toda labor es meritoria, es importante, ¿verdad? ¿La misión de un espíritu le es impuesta o depende de su voluntad? ¿Sí? ¿Las dos cosas? Hace 8 días hubo esa aclaración que era si ellos querían o también querían. Y cuando eran de eso, lo mandaban a. Qué bien, Ricardo, gracias. Ellos dicen, el espíritu la solicita y se siente dichoso de obtenerla. ¿Ya? Pero sabemos que en algunos momentos hay la, entre comillas, imposición para realizar una labor. Digo entre comillas porque hay un proceso de concientización de la necesidad de hacerlo para que lo hagan. Por ejemplo, algunos espíritus no quieren reencarnar, como el misionero de la luz, ¿sí? Pero se les concientiza de la necesidad que tienen que hacerlo, ¿verdad? Ahora, yo pregunto algo. Este hombre que está haciendo ahí Pegando semillas. es un labrador. ¿Eso es una misión? Sí. ¿Sí? Un labrador tiene la misión. El agricultor, ¿sí? Aplicando los conocimientos de la ciencia para la mejoría de su medio ambiente y elevación del nivel social en que se encuentra, cumple también una misión espiritual. Le preguntan a Emmanuel en el libro El Consolador, que podríamos creer que ese tipo de trabajo no son misiones. ¿Y qué dice Emmanuel? Dice, el hombre recibió igualmente una gran tarea junto al suelo del globo, fuente de manutención de su existencia, compitiéndole el buen servicio de cultivar y perfeccionar el trato de la tierra bajo su ordenación transitoria. Porque es en la oficina del orbe que él se prepara de modo general para su futuro infinito, lleno de belleza y de realizaciones definitivas en el plano terreno. ¿Sí? Eso me hizo pensar en Max Eckerman, ¿sí? Un norteamericano que compuso una canción que a mí me gusta desde mi preadolescencia, me atrevería a decir, ha sido traducida a 70 idiomas. Y es una canción hablada, no es cantada. Se hizo más famosa cantada por Jorge Lavat, ¿sí? Desiderata. Y en cierto momento dice, mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea ella, es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Y a veces nos sentimos mal porque es que el trabajo que yo hago, incluso en el centro espírita, yo quisiera hacer más. Todo es valioso, todo es importante en el reino de Dios. Es hermosa, ¿cierto? Algunos la han escuchado. Camina plácido entre los ruidos de la brisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. Sí, así empieza, es hermosa. Entonces, mantén el interés en tu propia carrera. Que estés haciendo lo que estés haciendo es valioso, es importante, siempre y cuando obviamente no le hagas daño a nadie, ni te hagas daño a ti mismo. ¿Verdad? Que ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Aún esos espíritus errantes que simplemente viven buscando perturbar, molestar, burlarse, cumplen una función. ¿Sí? Deuda, pero esa es una misión.
están en su proceso evolutivo. Están pasando por una etapa que su condición los lleva a vivir, pero que no permanecerán allí, saldrán de esa etapa para seguir evolucionando, para ser algo mejor. Ahora, si seguimos con el cielo y el infierno, encontramos las atribuciones de los espíritus son proporcionales a su progreso, a las luces que poseen en sus capacidades, a su experiencia y al grado de confianza que inspiran al soberano Señor. Por eso, todo lo que nosotros aprendamos a hacer sirve. ¿Sí? A veces, sobre todo entre los hombres, nos tomamos el pelo porque ay, va a bordar, va a tejer. Todo sirve. Porque si yo bien no bordo, no tejo, pues yo puedo enseñarle a alguien que se le puede convertir en un ingreso. Una persona de un estrato, entre comillas, ¿sí? Bajo, ¿verdad? Para él no existen privilegios. ¿Para quién? ¿Para quién no existen privilegios? ¿Quién es él? Para Dios. Ni favores que no sean el premio al mérito. Todo se mide y se pesa en la balanza de la estricta justicia. ¿Sí? Las misiones más importantes solo son confiadas a aquellos que Dios juzga capaces de cumplirlas e incapaces de fallar o de ponerlas en riesgo. Por eso es valioso e importante que toda tareita pequeña que sea que nosotros tengamos que realizar en nuestro hogar, en la oficina, en el centro espírita, cumplamos. Hagámosla, porque al cumplir nosotros nos estamos preparando para tareas mayores. Pero cuando yo no cumplo, ahí estoy cojeando todavía. ¿De acuerdo? Todo es valioso. ¿Sí? Ahora, mientras que los más dignos componen ante la mirada misma de Dios el Consejo Supremo, a los jefes superiores se les atribuye el comando de los torbellinos planetarios y a otros se les confía el de mundos específicos. Todos nosotros tenemos un guía espiritual. Las familias tienen también sus espíritus protectores. El país tiene espíritus que dirigen el país. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando leímos, estábamos en la etapa virtual, los trabajadores, el libro Rumbo al Mundo de Regeneración, que en cierto momento se comunicó el guía espiritual de Brasil? Ismael. Era el guía espiritual de Brasil. ¿Sí? Después siguen en orden de adelanto y subordinación jerárquica. Las atribuciones más restringidas de los que tienen a su cargo la marcha de los pueblos, la protección de las familias, como acabamos de decir, y los individuos, el estímulo de cada rama del progreso, las diversas operaciones de la naturaleza y hasta los más ínfimos detalles de la creación. Nada está suelto en el reino de Dios. Por curiosidad, ¿Dios sabe el nombre del espíritu que dijo gobierno? No, Señor. Entonces, todo ocurre por algo. Cuando Jesús dijo que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad del Padre, estaba diciendo algo muy cierto. Todo pasa por algo. Y esa es una de las cosas que nos lleva a pensar en nuestra gran falta de fe. Si la hoja de un árbol se cae por la voluntad del Padre, ¿será que las experiencias que nosotros tenemos en el día a día de la vida, los sufrimientos y todos, ¿será que ahí está Dios presente? Total. Pero cuando ignoramos las leyes soberanas del Padre, entonces decimos, ¿por qué Dios me permite esto? ¿Por qué me hace esto a mí? ¿Por qué se llevó a mi hijo de 2 años, de 1 año, de 5 años? ¿Por qué murió mi madre que era tan buena, etcétera? Todo pasa
cuando tiene que pasar y por la razón que tiene que pasar. Pero nosotros entramos a cuestionar las leyes de Dios. Y si sufrimos, es porque simplemente estamos viviendo las consecuencias de nuestras propias acciones. Nos hemos equivocado. Y cuando el dolor aparece, el sufrimiento aparece, no lo queremos aceptar, pero no recordamos o preferimos olvidar que simplemente estoy viviendo la consecuencia de una mala decisión. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Sí? Junto a las grandes misiones confiadas a los espíritus superiores, hay otras misiones de importancia relativa en todos los grados que se conceden a los espíritus de todas las categorías. De ahí que podamos afirmar que cada encarnado tiene la suya. Es decir, que tienen deberes que cumplir en bien de sus semejantes, desde el padre de familia responsable de hacer en sus hijos que sus hijos progresen, hasta el hombre de genio que siembra en la sociedad nuevos elementos de progreso. Como padres de familia, nosotros tenemos una misión total. ¿Sí? Escuchaba un video que creo que subí ayer o hoy, antier, no me acuerdo, a las redes, de un psicólogo argentino, que decía que en cierto momento él se sentó en las piernas de su padre y lo besó y el papá le dijo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y él le dijo, sí papá, estás muriendo. Estás muriendo. Pero me voy a ir contento. ¿Por qué dices que te vas contento? Porque pude criar un hijo mejor que yo. Y esa es nuestra misión. Vamos a criar hijos mejores que nosotros. Es el deber, ¿cierto? En esas misiones secundarias a menudo se verifican debilidades y fracasos, incumplimientos del deber y renuncias que, si bien perjudican al individuo, no afectan al conjunto. Continuamos con el cielo y el infierno. En ese vasto y armonioso conjunto hay ocupaciones para todas las capacidades. Para todo el mundo hay ocupaciones. Actitudes y propósitos, eso sí, si tenemos la buena voluntad de hacerlo. Nadie puede decir, pero es que yo no tengo nada que hacer, no hay trabajo para mí, ¿no? Si hay buena voluntad, trabajo es lo que hay, ¿sí? Ocupaciones aceptadas con júbilo, solicitadas con entusiasmo, puesto que son un medio de adelanto para los espíritus que aspiran a elevarse. Por eso insisto, estamos llamados a hacer lo que hacemos de la mejor manera. Porque hasta cuando yo no haga de la mejor manera lo que me han puesto a hacer, lo que me corresponde hacer, no estaré preparado para algo más grande. ¿Sí? Y en el Consolador se le pregunta a Emmanuel, en las leyes de la fraternidad, ¿cómo reconocer en la tierra al espíritu en misión? ¿Cómo reconocemos a un espíritu que está en misión? Y con su sabiduría Emmanuel responde, precisamos considerar que el espíritu en misión experimenta igualmente sus pruebas en el trabajo a realizar, con la diferencia de permanecer menos accesible al efecto de los sufrimientos humanos por la condición de superioridad espiritual. ¿Sí? Y agrega, podréis todavía identificar la misión del alma por los actos y palabras, en la ejemplificación y en la enseñanza de la tarea que fue llamada a cumplir, porque un emisario de amor
deja en todos sus pasos el luminoso sello del bien. Bonito, ¿no? Bien bonito. Y eso es lo que hace inspirarnos todos estos pensamientos, todas esas enseñanzas, a que nosotros lo que hacemos nos esforcemos por hacerlo cada vez de la mejor manera. Sí. Y esa última partecita se complementa con lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Cada persona que se acerque a mí debe ir mejor y más feliz. El emisario de amor deja en todos sus pasos el luminoso sello del bien. Cada persona que se acerque a mí debe irse mejor y más feliz. Es un desafío grande. Que toda persona que se acerque a nosotros al retirarse se vaya más contenta, más feliz. ¿Verdad? Y para concluir, hasta ahora, dice Emmanuel, la humanidad de la era cristiana recibió la gran revelación en tres aspectos esenciales. Moisés trajo la misión de la justicia, el Evangelio la misión insuperable del amor y el espiritismo en su aspecto de cristianismo redivivo trae a su vez la sublime tarea de la verdad. En el centro de las tres revelaciones se encuentra Jesucristo, como el fundamento de toda luz y de toda la sabiduría. Hermoso, ¿cierto? Todo pasa en el momento que tiene que pasar. Sócrates, Buda, Sakyamuni, todos ellos vinieron cumpliendo los designios de Jesús, preparando el terreno, preparando el camino. ¿Cuánto se mueve en el mundo espiritual? ¿Cuántos espíritus evolucionados han venido a la tierra? Jesús mismo. ¿Todo para qué? Para que nosotros seamos mejores cada vez, cada día. Ellos crearon las montañas, crearon los mares. Pero ahí no había ninguna lucha, ya sabían lo que iban a hacer y lo ejecutaron. Pero Jesús viene luchando hace más de 2000 años con nosotros para que aprendamos a perdonar. Y tantas otras cosas más. Entonces, la misión que hoy tenemos, que cada uno la tiene, vamos a ejecutarla de la mejor manera, con amor, con alegría. Pero es que no me satisface lo que hago, perfecto. Busca algo mejor. Para eso estamos. Pero siempre entendiendo que todo depende de nosotros mismos. Y que Jesús continúe acompañándonos, guiándonos. Que no nos resistamos a sus enseñanzas. Que cada día podamos nosotros vivenciar más su ejemplo. Pero es que es difícil, sí. Él lo dice, es lento. Pero lo que no podemos es detenernos. Persistir, insistir, resistir, nunca desistir en ese progreso que el Padre espera de nosotros. Muchas gracias. Vamos a disponernos para los pases.